buenas, creadores de todo tipo. Aquí estamos de nuevo con Mauri, el invitado premium, como en el hormiguero. El invitado premium, que es el más asiduo de todos. Y estamos ni más ni menos que en el vídeo número 5. El quinto ya. Es la tercera vez que nos vemos, pero cada quedada hacemos 2 vídeos, pues este sería el número 5 y luego puede surgir un sexto. Así que, ¿cuál sería el tema en el que vamos a hablar de hoy? Bueno, supongo que ahora en este momento no, pero en el momento de sacar el vídeo ya hay un título y queríamos hablar de qué hace a una serie, un producto, un libro, más centrados en series, ¿vale? Que lo que hace que sea bueno, cuáles son nuestros favoritos, qué creemos, evidentemente decir ya desde el principio que no tenemos la fórmula, ninguno de los dos, si no estaríamos nadando en dinero, pero no hay a ver qué es lo que nos gusta, porque y si puede servir a alguno de los creadores de todo tipo que nos ven para inspirarles un poco, pues adelante. Entonces, yo tengo unas cuantas de las que hablar y él tiene otras cuantas de las que hablar. Yo no conozco todas las suyas, es decir, no he visto todas las suyas y realmente él tampoco ha visto todas las que voy a ver. Sin embargo, una cosa que le ha dicho, nos vamos a centrar más en series, pero como yo suelo decir en este canal, el formato da igual. En plan, realmente una historia se puede contar de un formato u otro y siempre, bueno, hay siempre muchas técnicas en común que se ven de un lado a otro. Entonces, evidentemente, si se habla de un personaje que evoluciona, puede ser tanto en cómic como en novela, como en serie, como en película. Exactamente. Quiero decir que no hay ningún problema. Lo que pasa es que hemos elegido las series porque creo que están ahora un poco más de moda. Sí, hombre, ahora está el boom de Netflix, de bueno, la televisión a la carta. Bueno, sí. ¿Con cuál nos quieres deslumbrar tú, Mauri? Vale, yo quería hablar, yo tengo un top 3 muy definido de mis series favoritas, que serían la primera. Voy a empezar por detrás, así, qué nervios. Venga, surprise. Que no es nadie, que ni ha escrito nada, va a decirnos a nosotros. Mi tercera es Breaking Bad. De hecho, tengo una camiseta medio homenaje a Rick and Morty, del que se podía hablar, pero hemos elegido otras. La segunda sería The Wire. Y la primera sería Los Soprano. Para mí es lo máximo. Entonces, por ejemplo, sí que Los Soprano y Breaking Bad podríamos decir que tiene un personaje protagonista central que es muy interesante. The Wire es una serie coral. Entonces, yo no tengo un patrón que me atraiga en cuanto a los personajes. Quizás sería más, pero sí que es verdad que tanto Tony Soprano como Walter White son personajes muy poderosos, con mucha presencia. Quizá un poco más Tony, porque el otro empieza un poco desde abajo, desde que no es nadie, y el otro ya es alguien. Lo que pasa es que se va abriendo más camino. A mí me gusta, bueno, ¿vale? Te puedes sentir un poco identificado de si yo tuviese poder, es que yo haría, yo he oído mucha gente cuando oye que si yo pudiese y tuviese poder, con Tony Soprano es muy fácil, porque él tiene reacciones muy... Cojo y le pego, nosotros nos paramos porque hay la policía, porque nos han educado, pero Tony no va a tener ninguna consecuencia, porque la policía no van a hacerle nada, él puede hacer lo que quiera. Walter White empieza desde abajo, pero conforme va teniendo poder se va haciendo un poco... Quizás se puede ver identificado uno, si yo tuviese poder. Yo veo en Walter White dos aspectos muy interesantes, relacionándolo con el de Tony de Los Sopranos, que es que sí que tiene ese poder, pero que empieza desde lo bajo. Empieza desde lo bajo, como has dicho tú, pero eso hace que quizá el espectador simpatice mucho más, porque empieza con lo mismo que tiene el espectador. Empieza siendo maestro, con una familia, o siendo una persona normal. Entonces, ver esa evolución te hace plantearte cómo sería tu propia evolución, o al menos ver un modelo de cómo sería esa evolución de pues convertirse en un capo pues mundialmente o nacionalmente, ¿no? Sí, yo incluso diría en Nuevo México. Sí, un poco de hecho es el nombre, nadie sabía quién era él, o sea, se conocía que había un Heisenberg, pero nadie lo relacionaba con Walter White. No. Había un retrato robot que era un sombrero, unas gafas, es muy famosa esa escena. Claro. De hecho, Breaking Bad en sí ya es como volverse malo, te está ofreciendo lo que te dice el título, es una serie de como una persona. Porque era una expresión que se decía en Florida, eso, que creo que era en Florida, que significaba eso, como romperse a malo. Sí, como se va volviendo malo, la persona va viendo, claro, empieza un padre de familia que quiere a su hijo, a su mujer, que incluso es demasiado así pardillo y se va volviendo.
es una cosa que a lo mejor un personaje sí muy poderoso en el que ves identificado, porque a lo mejor tú lees, en un libro se puede leer de creación de personajes, un personaje en el que te sientas identificado, pero no sabes qué significa eso. Hay ejemplos, Walter White, puede uno verse ahí de, ostras, si a mí me pasase de repente... Es que puede ser tu vecino, Walter White. Eso es lo que le pasa al... Bueno, no sé hasta qué punto se puede spoilear, yo creo que ya es vieja la serie. Sí, ya está considerada... Spoiler hasta el minuto que diga Carlos en los comentarios, cuando el cuñado lo descubre y todo. Si era el tonto del pueblo, ¿cómo va a ser? El padre pasivo, suavecillo, calladillo, todo lo contrario. Y claro, se justifica que luego tenga ese cambio porque es como algo que en verdad tenía reprimido o que no había experimentado. En el momento en que lo experimenta, pues ya, digamos que tiene otro toque. Hay algo interesante en este tipo de personajes que, bueno, además de ir desde lo bajo hacia arriba, que eso siempre mola, o al menos hay algo que tienen en común todo este tipo de historias, hay algo interesante que es que se simpatiza más con el tontillo o con el que no es tan poderoso, porque eso es algo que tienen también en común. Por ejemplo, ¿tú habías leído a Terry Pratchett del Mundo Disco? No, algún audiolibro, no, nunca. Rhys Wing, que es uno de sus protagonistas principales. Es un mago, creo, ¿no? Sí, me suena un poco, pero... Es el ¿Por qué está protagonista. hablando uno que no ha leído Terry Pratchett? He oído algún audiolibro, ¿no? Pero bueno, huye de un lado a otro, ¿Es uno que va con cagado. Un baúl? No sé, Sí, el que va con un baúl. Sí, vale. va con un baúl que tiene varias patas y realmente el baúl es el que le salva. Vale, sí, puede ser que el sidekick, el acompañante sea el... Hay muchos, que el principal es como... y luego es el otro. De todas maneras hay que decir que Breaking Bad no es suficiente con un personaje poderoso, que tiene a Jesse Pinkman, tiene a Hank Schroeder, tiene a Mike Ehrmantraut, a Saul Goodman, incluso a Hugh, a la mujer, al hijo, a Walter Jr., a Skyler, la mujer. Sí. Es que tiene muchas cosas. Ya tenemos un personaje atrayente, pero no, a lo mejor no es suficiente para que triunfe. Claro. Porque hay series que a lo mejor están muy basadas en un personaje, pero no es suficiente para que triunfe. Es que Breaking Bad mezcló muchas cosas. En Los Sopranos está Christopher Moltisanti, mi favorito, Paulie Gualtieri, está Silvio Dante, los hijos, la mujer, lo mismo. Por cierto, hay mucha similitud entre Skyler y Carmela Soprano, que siguen el mismo patrón de mujer que, uy, lo que haces está mal, la mujer hipócrita que creó HBO para esta serie, aunque Breaking Bad no sea de HBO. Pero ¿qué quiero decir? Que hay muchas cosas que pueden hacer de una serie buena. Y luego la segunda que había citado, que era The Wire, mi top 2, es una serie más coral. ¿Quién es el prota? McNulty, es Kima, no sé, pero es que son todos muchos personajes, de cada uno tiene el punto de vista. Ahí es muy interesante ver cómo los malos, los malos con comillas, que son los traficantes, están mejor organizados que la policía, que son los que tienen los fondos, pero los otros tienen la picardía. Es una serie también muy recomendable, ver The Wire. Y sin embargo, una cosa que comentaba off camera antes de grabar es que los mismos productores, muchísimos de los actores con más experiencia, con más rodaje, se juntaron, tenían más confianza de la cadena, crearon The Deuce y creo que van a hacer una tercera y a cancelarla. Cuando lo tenían todo, y era un tema muy interesante sobre la pornografía y la prostitución en los 70, el Black Exploitation, pues se la cargan. Quiero decir que es muy difícil saber, a pesar de que el título, espero que nadie se crea que lo hayamos prometido, pero ¿por qué triunfa un producto? ¿Por qué no ha triunfado The Deuce? Pues no lo sé, yo vi 4 capítulos, quiero retomarla, pero van a cancelarla. Con más experiencia, la misma gente que podría creerse uno que iban a crear un producto más poderoso, pues se va. A mí me gustaría sacar algunas conclusiones de lo que está diciendo Mauri, que por ejemplo cuando ha hablado del Juego de Tronos, Juego de Tronos, aparte de eso, de Breaking Bad, ha dicho que había muchos tipos de personajes. Y yo creo que eso es una especie de clave, por así decirlo, actualmente, donde vemos que en la historia suelen haber muchos tipos de personajes. Y eso creo que es porque cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su forma de actuar, y eso ayuda a que si no simpatizas con uno, puedas simpatizar con otro. Si no simpatizas con el bromista, a lo mejor con el dramático, a lo mejor con el aventurero, a lo mejor con el guarrete, ¿sabes? Entonces siempre tiene
como un repertorio de personajes con un trasfondo y una personalidad que siempre ayudan de una manera u otra. Y luego, tú ibas a comentar, o bueno, The Wire, o había otra serie que tenía como un trasfondo que te gustaba de la evolución, ¿no? Vale, ahora abordamos eso. Me gustaría comentar, y ahora vas tú por ese lado, pero a modo de introducción, Breaking Bad tiene algo muy interesante, que vi que juega mucho con los colores. Es decir, Jesse Pinkman, que es como el que es arrastrado por todo este proceso de evolución que tiene Walter White, él tiene varias camisetas, bueno, realmente eso se aplica con todos los personajes, pero se puede ver sobre todo en su evolución que al principio tiene camisetas de un color, luego las tiene de otro color y eso va evolucionando. En sus momentos quizás más calmado, más así, tiene unos colores que matizan y hacen ver, porque claro, la mente reconoce un color y la asigna lo que es una emoción o un sentimiento y juega mucho con eso. Entonces, creo que por ejemplo en el momento en el que estaba como muy perdido, muy enloquecido, como totalmente desorientado, se jugaban con el amarillo, que era como una de las características que tenía ese color. Y eso también nos lo podemos llevar a lo que es la literatura, porque yo por ejemplo en Batallas Rosas juego mucho con los colores y creo que así también se pueden transmitir muchas sensaciones como me han ido comentando. Así que eso es como una forma de ir transmitiendo emociones. Los colores lo había oído de la serie de Big Bang Theory, lo había oído con Sheldon Cooper, que depende del estado de ánimo, es uno de los, bueno, supongo que todo el mundo que está viendo esto conoce a Sheldon Cooper, dependiendo del estado de ánimo lleva un color de camiseta. Nunca me he puesto a fijar porque me interesan más las tramas que la simbología, pero puede ser interesante, a lo mejor dar pistas. A mí me gustan mucho los easter eggs, de hecho te comentaba en Tarantino, la última peli que había oído fatalidades sobre ella, la he visto, me ha parecido una película más que decente, bastante buena de hecho, y está llena de easter eggs para ir jugando, de simbologías, de detalles. A lo mejor dicen, la gente que criticó mucho, tú hiciste un vídeo sobre el capítulo de la mosca de Breaking Bad. Sí, pues es simbología, a mí no me gustó, pero bueno, pero sé Yo que tiene sus necesario. simbologías, exacto, sí, es lo que marca a lo mejor el antes y el después del personaje. Que otra cosa pueden ser un buen producto, uno que vaya soltando pistas, que juegue un poco. La nueva de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, es un juego con el espectador fan de Tarantino, porque le va metiendo muchas, ay mira, pues esto pasa, o esto es una referencia a tal peli, o esto, y me parece que puedes jugar, puede ser un buen producto, uno que juegue con el espectador. Y no sé, no queríamos hacerlo muy largo, ¿no? No queríamos. De hecho está anocheciendo. Pero bueno. Estamos quedando sin luz. Pero nada, que Carlos, o incluso yo sí, porque muchas veces me leo comentarios, sobre todo los que salgo yo, uno que no tiene abuela. No, pero que podemos en los dos comentar y seguir charlando de, hostia, pues yo había pensado un personaje y un poco enfocarlo. Nos hemos centrado mucho en los personajes, pero un buen ambiente, un buen universo, como Juego de Tronos, Poniente. Carlos tiene su tecnocírculo, el mundo disco es el de Terry Pratchett, la tortuga es el elefante, ¿o no? Sí. Muchas cosas pueden influir en hacer un buen producto, pero hemos querido hablar de personajes porque creemos que es el primer gancho. Piensas en Los Soprano, piensas en Tony, piensas en The Wire, piensas en McNulty o en Kima o el personaje que te guste. Piensas en Breaking Bad, piensas en Walter o en Jesse es lo primero que te engancha, es un personaje. Está yo creo que todo entrelazado, porque hablando de personajes hemos hablado de la forma de ir construyendo la historia o de ir apoyándolo con los colores, o incluso de las tramas, porque hemos hablado de Walter White, de cómo ha ido evolucionando, o otra persona cómo ha ido evolucionando, todo está entrelazado al mismo tiempo. Y yo creo que la batuta pueden llegar a tener los personajes incluso. Y nada, si se escribe, si se dibuja, si algo que digas, yo puedo ver un diseño de un personaje, a lo mejor imaginaros que yo ahora me hiberno, no salgo en un año y salgo y me presentan un personaje nuevo de One Piece, por ejemplo, y digo, esto lo ha hecho Oda, porque es que es reconocible. Pues supongo que lo mismo si lees algo de Terry Pratchett. Yo vi uno de un bárbaro que estaba hablando con un troll, me pareció muy divertido, y el troll estaba emocionado de que fuese a matarlo, Olimpo. Supongo que uno que ha leído mucho a Terry Pratchett, si lee un relatito, sabe, o esto es o lo ha hecho él, o alguien que le gusta imitarlo, se inspira, o se...
no lo sé, un producto personal con un personaje gancho que evolucione y que tenga algo que te capte, que te atraiga, puede ser una buena semillita, algo para germinar una buena historia. Puede ser un muy buen comienzo. Y sobre todo ese algo que creo que debe de ser humano, como hemos ido a lo mejor como orientando a lo largo de este vídeo. Y nada, creo que queríamos hacer un vídeo más corto porque siempre nos vamos a la media hora pasada. Gracias a los que habéis visto nuestros vídeos anteriores, por largos que sean. Y bueno, queríamos hacerlo un poquitín más cortito, pero sí, vamos a hacer como muchos youtubers de esos. Si tenemos 2000 likes, seguimos con el tema. 2000 likes, ha subido mucho, pero bueno, hay que echarle huevo. Creaos cuentas falsas, yo qué sé, 2000 likes y retomamos el tema. Mira, ¿qué pasa? No hay huevo. ¿No hay huevo? ¿Qué van a ver 2000? No hay huevo. Y nada. O varios, hay que coger a los dos públicos. Uno lo pongo yo, 1999, entre los demás. Claro. Claro. Bueno, creadores de todo tipo. A veremos si... Es que se nos quejaban, es que el audio, hoy que tenemos buen audio, creo, no hay luz. Sí, yo también matizo. Ahora tengo más conocimientos de audio. Ahora veremos cómo queda. Pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Abajo en la caja de comentarios, pues comentarnos cualquier cosa porque el vídeo no ha terminado aquí. Continúa ahí con nuestras respuestas. Y habrá más continuaciones. Muchas gracias. Hasta luego.